Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar la clase y vamos a continuar resolviendo ejercicios del capítulo 11. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 11.10, que dice así: una escalera uniforme de 5 metros de longitud que pesa 160 newton descansa contra una pared vertical sin fricción con su base a 3 metros de la pared. El coeficiente de fricción estática entre la base de la escalera y el suelo es de 0.40. Un hombre de 740 newton sube lentamente la escalera. Comience dibujando un diagrama de cuerpo libre de la escalera. Vamos primero a dibujar la situación. Entonces yo tengo un suelo por acá, tengo una pared y me dice el ejercicio que está descansando una pared de esta forma, perdón, una escalera. Está descansando una escalera de esta forma. La escalera tiene una longitud que le voy a llamar L y L es igual a 5 metros. El peso de la escalera le voy a llamar W sub E, 160 newton. Dice que la distancia desde la base de la escalera hasta la pared, esta distancia, a esta distancia lo voy a llamar X. Lo voy a llamar X. ¿Qué más me dice? Me dice que entre el suelo y la escalera existe un coeficiente de fricción estática de 0.40. Luego me dice un hombre de 740 newton sube lentamente la escalera. Entonces voy a dibujar pues a alguien subiendo por ahí. Entonces tengo una persona que está subiendo la escalera. Luego pues voy a hacer, este sería el esquema de la situación. Ahora voy a realizar un diagrama de cuerpo libre. Y para realizar el diagrama de cuerpo libre pues igual voy a hacer exactamente la misma situación que tengo por acá. Tengo el suelo, tengo la pared. Por acá tengo la escalera. Entonces yo tengo que ver cuáles son las fuerzas que están interactuando con la escalera. Bueno, yo tengo que la primera fuerza que yo identifico es la fuerza que ejerce el suelo sobre la escalera. Va verticalmente hacia arriba y a este lo voy a llamar N1. También tengo la fuerza que me ejerce la pared sobre la escalera. A esto lo voy a llamar N2. También tengo el peso de la escalera, que el peso de la escalera lo voy a ubicar exactamente en el centro de la escalera, ¿verdad? Porque ese es su centro de masa. Entonces el peso lo voy a dibujar por aquí. El peso de la escalera. También tengo una fuerza de fricción entre la escalera y el suelo, donde tengo que, si no hubiese fricción, la escalera se deslizara hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, como la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento,
la dirección de la fuerza de fricción sería hacia la derecha en este caso. Entonces acá tendría F sub S. F sub S. Y también si yo quiero colocar aquí al hombre, supongamos voy a dibujar a la persona como un punto grande por ahí para no saturar el dibujo. Y tendría aquí el peso de la persona. Y el peso de la persona me dice que es de 740 newton. Entonces prácticamente ese sería mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, después de hacer un diagrama de cuerpo libre, pues a mí lo que me interesa pues es hacer la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Pero antes de esto vamos a ver qué me pide el inciso A. Me dice el inciso A qué fuerza de fricción máxima puede ejercer el suelo sobre la escalera en su base. Entonces lo que me pide el inciso A es una fuerza de fricción estática máxima. Eso es prácticamente. Entonces lo que me pide es cuál es la fuerza de fricción máxima que existe entre el suelo y la escalera. Ahora, para responder a esta incógnita voy a utilizar la segunda condición de equilibrio, que son que las sumatorias de fuerzas tanto en X como en Y sean igual a cero. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas en X son igual a cero. Ahora, si yo tomo mi eje X positivo hacia la derecha y mi eje Y positivo hacia arriba, tendría aquí la fuerza en X, tendría primero la fuerza de fricción estática menos N2. Y esas son las dos únicas fuerzas que tengo en mi eje X. Entonces la fuerza de fricción estática es igual a N2. Ahora, con respecto a la sumatoria de fuerzas en Y, que también es igual a cero, ¿verdad? Porque tengo un sistema estático. Entonces tendría N1 positivo menos el peso de la escalera menos el peso de la persona. Y esto es igual a cero. Entonces tengo que N1 es igual al peso de la escalera más el peso de la persona. Ahora, lo que me pide el inciso A es una fuerza de fricción máxima. Ahora, ¿cuál es la normal? ¿Cuál es la normal asociada con la fuerza de fricción en este caso? Pues sería N1. Entonces, yo sé que la fuerza de fricción estática es igual a N1 por el coeficiente de fricción estática. Ahora me pide una fuerza de fricción máxima. Ahora N1 ya lo tengo aquí, que prácticamente es el peso de la escalera más el peso de la persona. Y este valor pues sería un máximo. ¿Por qué? Porque prácticamente la fuerza de fricción máxima que puede haber aquí es cuando sumo el peso de la persona con el peso de la escalera. Esa es la fuerza de fricción máxima que puede existir entre la escalera y el suelo, ¿verdad? Entonces yo tengo que la fuerza de fricción estática máxima sería igual a el peso de la escalera más el peso de la persona multiplicado por el coeficiente de fricción estática. ¿Y esto cuánto sería? El peso de la escalera es 160 newton, el peso de la persona 740 newton
Entonces tengo 160 newton más 740 newton por el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es 0.40. Entonces tendría que la fuerza de fricción máxima es igual a 360 newton. Y eso pues respondería al inciso A del ejercicio. Ahora vamos a ver qué nos pregunta el inciso B. El inciso B me dice cuál es la fuerza de fricción cuando el hombre ha subido 1 metro a lo largo de la escalera. Entonces, ¿verdad? Tengo que me pregunta cuál es la fuerza de fricción cuando esta persona ha subido 1 metro. Bueno, entonces vamos a calcularlo. El inciso B me pregunta cuál es la fuerza de fricción estática cuando R, el centro de masa, es igual a 1. Le voy a llamar así, ¿verdad? R, el centro de masa, pues es la distancia desde un punto de referencia que voy a tomar desde aquí hasta pues donde ha subido la persona, ¿verdad? Que es 1 metro. Entonces para esto voy a dibujar de nuevo aquí. Voy a dibujar de nuevo el esquema. Entonces tengo la pared, tengo por aquí la escalera. Tengo que dibujar las fuerzas de nuevo. Por acá tengo el peso de la escalera. Por acá el peso de la persona. Por acá tengo la fuerza de fricción. Y eso sería. Ahora la distancia, ¿verdad? Desde mi punto, yo voy a tomar un punto de referencia, que es este punto. Entonces, la distancia desde este punto hasta aquí es la distancia del centro de masa de la persona, ¿verdad? Que me dice que tiene que ser igual a 1 y me pide que calcule la fuerza de fricción cuando R, el centro de masa de la persona, es igual a 1. Bueno, entonces para responder a esta incógnita voy a utilizar la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio me lo da la ecuación 11.2, que la sumatoria de torques debe ser igual a 0. Cuando yo voy a calcular torques, yo debo de tomar un punto de referencia en el cual tanto x como y es igual a 0. Y voy a calcular y voy a tomar este punto, lo llamamos un punto P, un punto de referencia. Yo lo voy a tomar exactamente aquí. Ahora, para calcular los torques, también yo necesito otras dos ecuaciones. Necesito una ecuación que me calcula la magnitud del torque, que es la fuerza por el brazo de palanca. Es la ecuación 10.2. Y también necesito la ecuación 10.3 para conocer el signo del torque, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Porque lo hacemos con la regla de la mano derecha. La ecuación 10.2 me da la magnitud del torque y la ecuación 10.3 me daría entonces en este caso el signo del torque. Ahora, para calcular los torques
Por acá yo tengo un esquema, ¿verdad? Que lo extraje del libro. Yo lo puedo hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo tengo mi punto de referencia aquí, yo tengo que el torque, ¿verdad? Va a ser igual a la fuerza, la magnitud de la fuerza que está ejerciendo por el brazo de palanca, que el brazo de palanca siempre va a ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces acá tengo L y acá tengo F. También lo puedo calcular de la siguiente manera. También puedo medir la distancia desde mi punto de referencia hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. Y a eso pues yo le llamo R. Ese sería mi vector R. Entonces, si se fijan acá, seno de phi, seno de phi es igual a L sobre R. Entonces, si yo sustituyo esta L que tengo por aquí por R seno de phi, me quedaría R seno de phi por la fuerza. Entonces yo puedo ya sea utilizar L o utilizar la magnitud de R para calcular la fuerza. Si se fijan, si lo hago con este método necesito el ángulo entre los dos vectores, que en este caso sería entre R y F, que prácticamente es este ángulo que yo tengo aquí, ¿verdad? Porque R viene acá y la fuerza viene aquí. Entonces este sería mi ángulo entre los dos vectores. Entonces esta es la primera ecuación, la ecuación 10.2 que voy a utilizar, y también voy a utilizar el producto cruz para conocer el signo del torque, si es positivo o si es negativo. Bueno, entonces yo tomo mi punto de referencia aquí, ¿verdad? Si se fijan exactamente en ese punto, yo tengo dos fuerzas, que es la normal 1 y la fuerza de fricción. Ahora, el torque debido a estas dos fuerzas prácticamente sería nulo. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca en este punto sería prácticamente cero. Entonces, a conveniencia me conviene tomar este punto aquí porque prácticamente no tendría que tomar en cuenta estas dos fuerzas. Tendría que tomar en cuenta la fuerza N2, el peso de la escalera y el peso de la persona. Ahora, yo también tengo otra ecuación que vimos en la teoría que me dice cuál es el torque debido al peso, donde yo tengo que el torque gravitacional le llamamos, es igual al R del centro de masa, o sea, sería desde mi punto hasta el centro de masa de la persona, producto cruz, el peso. En magnitud, tendría que esto sería R del centro de masa por el peso por el seno del ángulo entre R y W. Entonces también voy a utilizar esta ecuación cuando calcule el torque debido a la persona, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces a calcular los torques. Me conviene volver a hacer dibujo por aquí abajo o lo voy a hacer por aquí arriba para que lo estemos viendo y no confundirlo. Entonces tengo por aquí
Listo. Ahora, ¿verdad? Les dije que yo tomé mi punto de referencia exactamente acá. Entonces tengo sumatoria de torques igual a 0. Ahora voy a comenzar a calcular los torques debido al peso de la escalera, al peso de la persona y, y por la normal 2. Entonces, para eso, como les decía, voy a ocupar la ecuación, primero la ecuación 10.2, que es la fuerza por el brazo de palanca. Si se acuerdan, el brazo de palanca siempre es perpendicular a la fuerza. Para esto em, debemos de ver la línea de la fuerza, alargarla. Por ejemplo, ¿cuál sería la línea de tendencia de la fuerza N2? Vendría por acá. Entonces, desde este punto, tengo que trazar un vector o una línea que sea perpendicular a N2. Porque esto que está acá, esto que está aquí, sería mi brazo de palanca, lo que le llamamos L, ¿verdad? Esto sería mi brazo de palanca. Y la fuerza pues es N2. Ahora quiero ver cuál sería pues el signo de este torque. Yo tengo aquí, que el producto cruz es R, que en este caso es mi brazo de palanca, producto cruz con la fuerza. Entonces, yo tendría que colocar mis 4 dedos en esta dirección y cerrar la mano hacia aquí. Entonces veo que mi dedo pulgar apunta hacia afuera de la pantalla y hemos dicho que cuando apunta hacia afuera de la pantalla consideramos un torque positivo. Quiere decir que este torque sería positivo. Ahora, escribimos eso. Tengo que el primer torque sería positivo y es la fuerza N2 por mi brazo de palanca, que es L. Le vamos a llamar L. Ahora la otra fuerza. Yo tengo aquí el peso de la escalera. Yo sé que el peso de la escalera cae exactamente en el centro de la escalera. Sale exactamente desde el centro de la escalera. Entonces yo tendría que tomar aquí un vector desde mi punto de referencia y que sea perpendicular al vector del peso de la escalera. Y de esta manera poder hacer el producto cruz de esta forma. Coloco mis 4 dedos en la dirección de este vector y cierro la mano hacia la dirección de este vector. Mi dedo pulgar apunta hacia dentro de la pantalla, por lo tanto tengo un torque negativo. Ahora yo tengo que saber cuál es la distancia desde este punto hasta este punto. Pero por ahora solo le vamos a nombrar una variable. Le vamos a llamar, por ejemplo, B o cualquier variable que nosotros queramos. B le voy a llamar por ahora. Entonces tengo, ¿verdad?, que el torque es negativo. Tengo que la fuerza, el peso de la escalera por la distancia que yo le nombré B, que es la distancia desde aquí hasta aquí. Ahora tengo que considerar el torque debido a la persona, que es prácticamente un torque gravitacional. En este caso es R del centro de masa por omega seno de phi. Y vamos a ver si es positivo o es negativo. Porque yo tengo, ¿verdad? Aquí
tiro un vector que pase por el centro de masa. Este sería mi R del centro de masa, ¿verdad? Y acá tengo, por aquí tengo, pues el peso de la persona. Entonces yo tendría que el ángulo phi sería este ángulo que está por acá. Entonces vamos a ver. Este sería mi ángulo phi. Entonces yo tengo que ese ángulo phi no lo conozco, tengo que calcularlo. Pero por ahora voy a ver cuál sería el signo de este torque. Coloco mis 4 dedos en la dirección de este vector y cierro la mano hacia este vector. Entonces veo que mi pulgar apunta hacia dentro de la pantalla, por lo tanto este torque es negativo. Entonces tendría menos R del centro de masa, el peso de la persona, por el seno de phi, ¿verdad? Que no lo conozco todavía cuál es ese ángulo. Y esto es igual a 0. Eso sería igual a 0. Ahora, lo que yo quiero conocer, ¿verdad? Es una fuerza de fricción. Si se fijan acá, yo no tengo ninguna incógnita que diga fuerza de fricción. O sea, no tengo ninguna variable ni incógnita que diga fuerza de fricción. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo tengo por acá a N2. Y si se fijan en la sumatoria que hice al principio, por acá, yo tengo que N2 es igual a la fuerza de fricción. O sea que si yo calculo N2, automáticamente estoy calculando la fuerza de fricción. Entonces lo que yo voy a hacer es despejar para N2. Entonces me quedaría que N2 es igual al peso de la escalera por B, que es una distancia, más R, el centro de masa, el peso de la persona, por el seno de phi. Ahora, ¿qué variables no conozco de acá? Yo sí conozco el peso de la persona, sí la conozco. Esta variable B que está por aquí, no la conozco. Sí conozco el peso de la persona. R, el centro de masa, también, porque me dice que R, el centro de masa, debe ser 1 metro, o sea, es lo que ha subido la persona. Y el seno de phi, pues, no lo conozco. Para esto, pues, debo volver a hacer el dibujo para calcular estos parámetros. Entonces, yo tengo mi dibujo acá, ¿verdad? Entonces, ahora lo único que tengo que saber es prácticamente la longitud de la escalera y la distancia a la que se encuentra de aquí, que a esta me parece que le llamamos, ya vamos a ver, Lick, dígame, disculpe, no le hizo falta la L cuando despejó. ya voy a revisar, Ok. gracias, ya voy a revisar. A esa distancia le llamamos X, ya voy a revisar el despeje, si me falta sobre él, ¿verdad? Gracias. A esta distancia le llamamos X, desde un principio. Acá tengo sobre L, así, ¿verdad? Ahora, yo lo que tengo que conocer primero es B, ¿verdad? Que B prácticamente es una distancia que yo tendría aquí, eh, el peso, el peso de la escalera, entonces B es esta distancia, ¿verdad? Desde acá hasta aquí. Eso sería B. Entonces, ¿cómo puedo calcular B? Lo primero que yo debo hacer es calcular el ángulo de inclinación de la escalera. Entonces, a este ángulo de inclinación, pues le voy a llamar θ. Y ese ángulo, pues está fácil de calcular
porque yo sé que el coseno de teta es adyacente sobre la hipotenusa. Si se fijan, yo tengo el adyacente que es X y la hipotenusa que es L. X ya lo conozco, ya me lo da el ejercicio. Me dice que son 3 metros y L me dice que son 5 metros. Entonces tengo que teta es igual al coseno inverso de X sobre L. Y esto me quedaría como coseno inverso de 3 metros sobre 5 metros. Y este ángulo me da que es de 53.1. Este ángulo teta es 53.1 grados. Listo, ya tengo mi ángulo teta. Ahora, a mí lo que me interesa es calcular B en este caso, porque no la conozco. Entonces, yo sé que la distancia desde este punto hasta este punto es L medios. ¿Por qué? Porque el peso de la escalera se ubica exactamente en el centro de masa. Y el centro de masa, pues, es el centro de la escalera. Entonces yo tendría la hipotenusa, tendría el ángulo que lo acabo de calcular y tendría un lado adyacente. Entonces con la misma ecuación yo sé que el coseno de teta sería igual a adyacente, en este caso es B, sobre hipotenusa, que es L medios, sobre la hipotenusa, que es L medios. Entonces yo tengo que B es igual a L coseno de teta sobre 2. Y L yo sé que es 5 metros. Teta lo acabo de calcular. 53.1 grados sobre 2. Y esto me da que B es igual a 1.5 metros. Entonces ya conozco B. Ya tengo una nueva incógnita resuelta, que es B. Ahora, ¿qué otra cosa no conozco? Pues es el ángulo phi. Si se fijan, es la única incógnita que no conozco ahora que ya conozco B. Ahora, el ángulo phi también no está complicado de calcular, porque si se acuerdan, este ángulo era relacionado con, eh, el R, el centro de masa, con el vector del peso de la persona. Entonces, para eso voy a hacer otro dibujo. Tengo que hacer muchos dibujos para no saturarlos más que todo. Por eso estoy haciendo dibujos para cada cosa. Entonces yo tengo aquí la persona, voy a dibujar así la persona. Y tengo acá el vector del peso de la persona. Tengo por acá R del centro de masa. Tengo que este es mi ángulo teta, que ya lo calculé. Y ahora lo que yo quiero, si yo alargo mi vector de R al centro de masa, si yo lo alargo, me queda así. Y yo lo que quiero calcular es este ángulo, que ese ángulo es phi. Ahora, pero no está tan complicado. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea horizontal, yo sé que este ángulo que está aquí es teta. ¿Por qué? Porque teta es una línea horizontal y aquí va la línea de la escalera. Entonces, este ángulo que está acá sería teta. Ese ángulo sería teta. Ahora, si se fijan, yo tengo acá
un ángulo recto. Entonces, ¿cuál sería mi ángulo phi? Pues prácticamente yo tengo que mi ángulo phi sería igual a 90 grados más teta. Sería igual a 90 más teta. Y esto pues prácticamente es 90 grados más 53.1 grados. Que esto es igual a 143.1 grados. Ahora la única incógnita que me queda por conocer es L. Acá yo tengo L, ¿verdad? Que en realidad esta L es una L minúscula, porque la L mayúscula es la longitud de la escalera. Entonces yo tengo aquí que esta altura es igual a L minúscula, ¿verdad? Y esa altura yo no la conozco, pero la podría conocer con el teorema de Pitágoras. Porque yo sé que el teorema de Pitágoras me dice que x al cuadrado más L al cuadrado es igual a L mayúscula al cuadrado. Entonces tengo que L minúscula es igual a L al cuadrado menos x al cuadrado. Y esto me da que es igual a L cuadrado. L, la longitud de la escalera, 5 metros al cuadrado menos x. X vale 3 metros al cuadrado. Entonces tengo que L minúscula es igual a 4 metros. Es igual a 4 metros. Y es la L que yo tengo por aquí, ¿verdad? Entonces ahora yo ya tengo todas mis incógnitas resueltas. Yo tengo todas mis incógnitas, ¿verdad? Ya las conozco todas. Entonces vamos a darle valores para conocer N2. Que si se acuerdan, si yo calculo N2, automáticamente es como que esté calculando la fuerza de fricción, que es lo que me pide el inciso B prácticamente. Entonces, ¿verdad? Vamos a comenzar a colocar los valores. Por aquí tengo el peso de la escalera. El peso de la escalera es de 160 newton por B. B ya lo calculamos anteriormente y es 1.5 metros. Más R el centro de masa. R del centro de masa es igual a 1 metro, porque eso es lo que me dice prácticamente el enunciado del inciso B. ¿Cuál es la fricción cuando la persona ha caminado 1 metro sobre la escalera? Entonces, R del centro de masa es 1 metro. El peso de la persona es de 740 newton. Y el ángulo, ¿verdad? Entre el R y el peso de la persona es igual a 143, que lo calculamos también anteriormente. Seno de 143.1. 143.1 grados. Y esto es sobre L minúscula, que es igual a 4.0 metros. Entonces me da que N2 es igual a 171 newton. Entonces, por lo tanto, la fuerza de fricción es igual a 171 newton, ¿verdad?
Entonces, ¿verdad? La fuerza de fricción que existe entre la escalera con el suelo cuando la persona ha subido 1 metro es de igual a 171 newton. Ahora vamos a ver qué nos pregunta el inciso C del ejercicio. Que lo tenemos por aquí. El inciso C me dice hasta dónde puede subir el hombre antes de que la escalera resbale. Entonces me pide prácticamente cuál es el R del centro de masa máximo que puede tener, ¿verdad? La persona, o sea, la distancia máxima que puede subir la persona la escalera antes de que ésta se resbale. Para eso vamos a ocupar un valor que calculamos en el inciso A, que es la fuerza de fricción máxima que existe entre la escalera y el suelo. O sea, si existe una fuerza mayor que me genere la escalera al suelo, si existe una fuerza mayor de 360 newton, entonces la escalera se va a resbalar, o sea, va a romper la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción se va a volver cinética, ¿verdad? Entonces yo quiero conocer cuál sería R, el centro de masa máximo de esta persona, tal que la escalera no resbale, ¿verdad? O justamente el momento antes de que ésta pueda resbalar. Entonces, para esto voy a utilizar también la ecuación 11.2, la sumatoria de torques. Y como ya tengo cuáles son las ecuaciones para la sumatoria de torques, lo único que voy a hacer, pues, voy a tomar una ecuación que ya hice en el inciso B y prácticamente voy a decir que N2 va a ser igual a la fuerza de fricción máxima, porque si se acuerdan, ¿verdad? N2 es igual a la fuerza de fricción. Entonces ahora voy a tomar que esto sea la fuerza de fricción máxima, igual a 360 newton, y lo que tengo que hacer es despejar para R del centro de masa. Eso es lo que tendría que hacer. Entonces voy a copiar esta ecuación, o puedo copiar esta ecuación, cualquiera de las dos. Voy a copiar la de arriba para despejar para R el centro de masa. Entonces tenemos el inciso C. También, ¿verdad? La sumatoria de torques es igual a 0. Entonces por acá tengo N2 por L minúscula menos el peso de la escalera. Vamos a ver. El peso de la escalera por B menos el peso de la persona por R el centro de masa seno de phi. Y esto es igual a 0. Entonces voy a despejar para R del centro de masa. R del centro de masa pues me quedaría de la siguiente manera. Quedaría como N2 L minúscula menos el peso de la escalera por B entre el peso de la persona sobre el seno de phi. Y yo ya conozco pues todas estas variables. Ahora, N2 dije que iba a ser, N2 es igual a la fuerza de fricción, ¿verdad? Y la fuerza de fricción, ahora fuerza de fricción máxima, es igual a 360 newton. Porque me pregunta, ¿verdad? ¿A qué distancia
tiene que subir la persona antes de que la escalera resbale. Entonces, acá voy a utilizar la fuerza de fricción máxima, que si se rompe esta fuerza de fricción, entonces la escalera resbalaría, ¿verdad? Entonces voy a colocar N2 sería igual a 360 newton por L minúscula. L minúscula ya lo utilizamos en el inciso anterior y es 4 metros. Menos el peso de la escalera, 160 newton por B. También ya lo conocemos y es 1.5 metros. Y esto sobre el peso de la persona, 740 newton por el seno de 143.1 grados. Entonces esto me daría el R del centro de masa de la persona, ¿verdad? Que es igual a 2.70 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que la persona puede subir 2.70 metros antes de que la escalera resbale. Si sube más de eso, entonces la escalera se va a resbalar. Toda la escalera mide 5 metros, ¿verdad? Entonces quiere decir que puede subir nada más un poquito más de la mitad. Si sube más que 2.7 metros, entonces la escalera se va a resbalar. Entonces prácticamente esta sería la resolución de este ejercicio.